Rusia vuelve a golpear con dureza a Kiev mientras Ucrania evidencia sus carencias en defensa antiaérea. Al mismo tiempo, los drones ucranianos provocan problemas de suministro de combustible en la propia población rusa. En vísperas de la cumbre de la OTAN, ¿crece más la presión para Kiev o para Moscú? Con este tema arrancamos. Al menos 20 personas murieron en Kiev y alrededores por un nuevo ataque ruso a gran escala contra la capital ucraniana. El bombardeo tiene lugar antes de la cumbre de la OTAN en la que Trump y Zelensky se verán las caras. En Venezuela, 12 días después del doble terremoto, la cifra de muertos supera ya los 3.500. Los rescates dan paso a la recuperación de cuerpos mientras se forman largas colas para conseguir comida y medicinas. En breve los detalles con Johan Ramírez desde el epicentro de la catástrofe. Y la retirada de una tarjeta roja a un futbolista estadounidense tras una llamada de Trump a la FIFA genera una oleada de críticas. Para la UEFA, aquí en Europa, el hecho supone cruzar una línea roja en la relación entre política y fútbol. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. En la madrugada del domingo al lunes, Rusia lanzó un nuevo ataque a gran escala contra la capital ucraniana que ha causado la muerte de al menos 20 personas en Kiev y sus alrededores. Las autoridades ucranianas afirman que no se pudo interceptar ninguno de los misiles por falta de sistemas de defensa Patriot. El ataque pone de manifiesto las graves deficiencias de las defensas aéreas de Ucrania. Durante la pasada madrugada, Rusia lanzó una lluvia de misiles y drones contra Kiev. Se trata del segundo ataque a gran escala contra la capital de Ucrania en los últimos días. Horas antes, el presidente Zelensky había advertido a la población afirmando que, según los servicios de inteligencia, Rusia estaba preparando un nuevo ataque. Quienes tuvieron tiempo salieron corriendo en busca de un lugar seguro cuando sonaron las sirenas antiaéreas, pero algunas personas no pudieron salir de sus viviendas. Pensé que todo se acabaría si atacaban de nuevo. Solo teníamos nuestras paredes para protegernos, ningún sitio donde refugiarnos. Todo se vino abajo. Empezó a salir agua por todas partes y había mucho humo. Los servicios de emergencia comenzaron a evacuar a todo el mundo. Y entonces se produjo un segundo impacto. Es una pesadilla, que se vayan al infierno. Eso es lo que les diría a Putin y a todos los suyos. La Fuerza Aérea de Ucrania afirma que no pudo derribar ninguno de los misiles balísticos lanzados por Rusia. En vísperas de la cumbre de la OTAN, Zelensky mandó el siguiente mensaje a sus aliados. Nuestros soldados han sido efectivos interceptando drones y misiles de crucero, pero lamentablemente no con los misiles balísticos. Y la razón es la falta de misiles interceptores. Es de vital importancia que el mundo, especialmente Estados Unidos y nuestros socios europeos, tomen decisiones firmes en la cumbre de la OTAN en Ankara, en apoyo de nuestra defensa aérea y, por lo tanto, para proteger las vidas de la gente corriente. Los ucranianos esperan que su presidente consiga más sistemas de defensa Patriot para poder así protegerse de nuevos ataques. Y estos ataques se producían poco más de 24 horas antes del comienzo de la cumbre de la OTAN en Turquía. Los líderes de la Alianza Atlántica se reúnen esta semana en Ankara en un momento clave. La guerra de Rusia contra Ucrania, la inestabilidad en Oriente Medio y la necesidad de reforzar la defensa europea han convertido a Turquía en un socio muy importante para la OTAN. Para el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, acoger esta cumbre supone una importante oportunidad diplomática, pero el encuentro coincide también con una ofensiva sin precedentes contra la oposición dentro del país. Nuestra corresponsal Julia Hahn analiza qué puede ganar Erdogan con esta cita y por qué para muchos aliados las prioridades de seguridad parecen pesar más que las preocupaciones democráticas. Hace apenas unos años, Recep Tayyip Erdogan solía estar en desacuerdo con sus aliados de la OTAN. Ahora recibe en Ankara a los líderes de la alianza para una cumbre crucial. Erdogan es un gran líder, una persona muy fuerte, tiene unas fuerzas armadas muy poderosas, ama a Turquía y está haciendo un gran trabajo. Es un líder respetado y además es amigo mío. Podemos aprender mucho de lo que está haciendo Turquía y eso es necesario porque vivimos en un mundo cada vez más peligroso. Los analistas creen que la OTAN necesita hoy a Ankara más que nunca.
Turquía se ha convertido, sin duda, en un aliado muy importante. Nadie puede ignorar su ubicación entre Europa y una de las regiones más inestables de Oriente Medio, junto a Irán y Siria. Turquía se encuentra en Europa, en el Mar Negro y Oriente Medio, cerca de varios de los principales focos de tensión a los que se enfrenta hoy la OTAN. La invasión rusa de Ucrania también ha reforzado el papel de Turquía en la seguridad de Europa. Turquía cuenta con el segundo mayor ejército de la OTAN después de Estados Unidos. Además, su industria de defensa crece rápidamente, produce drones, misiles y buques de guerra. Erdogan sostiene que esos aportes al bloque merecen un mayor reconocimiento. Las contribuciones indispensables de Turquía a la seguridad europea a veces pasan desapercibidas. Pero la cumbre de la OTAN también se celebra mientras las libertades políticas en Turquía siguen deteriorándose. La presión sobre la oposición ha alcanzado niveles sin precedentes. La detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, principal rival político de Erdogan, desencadenó las mayores protestas en el país en años. En vísperas de la cumbre de la OTAN, las autoridades prohibieron las manifestaciones y reuniones públicas en Ankara. Además, las autoridades han detenido a más de 200 personas por motivos de seguridad. Entre ellas hay abogados, activistas y un académico. Numerosos periodistas de medios independientes tampoco recibieron acreditación para cubrir la cumbre, lo que ha generado críticas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa. La OTAN se define como una alianza basada en la democracia, la libertad individual y el Estado de Derecho. En este momento, los desafíos geopolíticos son tan importantes para la OTAN y Europa que nadie quiere que las diferencias sobre valores democráticos dominen esta cumbre. Creo que los problemas internos de Turquía tendrán mucho menos peso y recibirán menos atención durante la reunión. Para Erdogan, esta cumbre podría marcar su regreso al primer plano diplomático. Para la OTAN es un recordatorio de una realidad incómoda. Y en un mundo cada vez más peligroso, las prioridades de seguridad suelen imponerse a las preocupaciones democráticas. Queremos saber más sobre la antesala de la OTAN y la postura de Estados Unidos en esta cumbre y por ello contamos con el periodista José Díaz Briceño en Washington. José, como siempre, un gusto. En los últimos días han vuelto los rumores sobre un posible distanciamiento de Estados Unidos de la OTAN. ¿Con qué objetivos llega realmente Trump y su delegación a la cumbre de Ankara? Cuando el presidente Trump aterriza en Ankara este martes, será la quinta participación del mandatario en una cumbre de líderes de la OTAN. Recordamos, la primera participación fue en 2017, cuando causó olas al no comprometerse con el artículo 5 de defensa colectiva de la alianza. Esto en sus participaciones públicas en aquella ocasión en 2017. Desde entonces, recordemos, las cumbres del presidente Trump han sido sumamente accidentadas, con peleas verbales frente a Alemania, frente a Francia, y los analistas aquí en Washington piensan que los aliados europeos no deben de esperar más, deben seguir pensando que el presidente Trump tiene suspicacias sobre la Alianza Atlántica y quizá aún más hoy, cuando el propio presidente ha expresado fuertes resentimientos por lo que él considera no fue un apoyo real de la Alianza Atlántica a su campaña en Irán este año. José, en las últimas horas Zelensky aseguró que la guerra se decidirá en el cielo, dijo, y reclaman más sistemas de defensa Patriot. ¿Se espera que Washington retome el envío de estos sistemas o la ayuda militar seguirá siendo limitada? En este tipo de cuestiones, Ucrania está básicamente a merced de la política interna estadounidense y de otros conflictos exteriores en los que se ha entrometido el presidente Trump, específicamente el reciente conflicto en Irán, que básicamente hizo que los inventarios de municiones, tanto ofensivas como defensivas, de Estados Unidos ha quedado sumamente debilitado. Hay que decir que desde 2025 Estados
Estados Unidos tenía serias deficiencias en sus inventarios y todo depende de una ley para financiamiento del Pentágono por más de 1.5 billones de dólares, que serían trillion en inglés. Esta ley sería clave para saber si se puede potenciar la fabricación rápida de armamento, y de eso podría depender el que Estados Unidos se comprometa con Ucrania en dotar de estos misiles Patriotas. José, también Zelensky dice que Trump está empezando a ver la guerra con una nueva perspectiva. ¿A qué crees que se refiere concretamente? Había muchas expectativas sobre la llamada de este fin de semana entre Trump y Zelensky, y es por eso que surge el optimismo por parte del mandatario ucraniano. Y sin embargo, los análisis aquí en Washington se ve que creen que este optimismo está solamente basado en cuestiones retóricas. El presidente Trump ha vuelto a llamar a Zelensky y a su equipo como valiente, y también consideran que la campaña de drones que ha lanzado Ucrania sobre algunos territorios de Rusia ha sido exitosa, y esto habría modificado de alguna manera el ánimo del presidente Trump para colocarse, como a él siempre le gusta, del lado de los ganadores. Pero más allá de eso, la realidad es que el apoyo a Ucrania en algunos círculos del Partido Republicano y en particular de la Casa Blanca no ha repuntado, y esto con elecciones en puerta donde los estadounidenses tienen miedo a seguir involucrados en el exterior. José Díaz Briceño, en Washington, muchas gracias. En Irán, cientos de miles de personas salieron a las calles de la capital, Teherán, para asistir al funeral del líder supremo Ali Khamenei, quien falleció durante los primeros ataques de la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. El féretro fue trasladado a la ciudad santa de Qom, al sur de la capital. En el tercer día de duelo nacional, las imágenes de la televisión estatal muestran una gran marea de gente mientras un camión transporta el féretro de Khamenei, cubierto con la bandera iraní, como vemos ahí en las imágenes. También varios familiares junto a él que murieron. Los restos del que fuera ayatolá durante casi 4 décadas pasarán también por varios santuarios de Irak, donde vive una importante comunidad chiita, antes de ser enterrado el jueves en la ciudad santa de Mashhad, en el noreste de Irán, de donde era originario. Y lo adelantábamos en titulares. El gobierno de Venezuela anunció una petición de apoyo a Naciones Unidas para impulsar programas de vivienda y atender a los afectados por los terremotos. Casi 2 semanas después de los sismos, las autoridades reportan más de 3.500 fallecidos. En La Guaira, uno de los estados más afectados, los sobrevivientes regresan a los edificios colapsados para tratar de recuperar sus pertenencias. Dayali López pasó 3 noches durmiendo en la calle luego de que su vivienda quedara inhabitable tras los terremotos. Aún así, regresó a su edificio para recuperar sus pertenencias, pese al riesgo y las advertencias de los ingenieros que han señalado que las estructuras no son seguras. Se arriesga la vida porque estamos en un país políticamente quebrado, porque tenemos un sueldo mínimo de $5 y una nevera te cuesta $380, la más pequeña. Y desde ayer estoy rezando porque a este edificio no le pase nada, porque cada vez que paso esas puertas, Diosito, si me diste una segunda oportunidad, no me vayas a fregar cuando vaya a entrar a buscar mis cosas. Más de 16.000 personas quedaron sin vivienda tras los terremotos, según las cifras del gobierno. Esto en un país ya afectado por una crisis migratoria y económica, con una inflación anual que supera el 500%. Muchos simplemente no pueden permitirse empezar de nuevo desde cero. ¿Qué va a pasar luego? Esa es la pregunta que todos los guaireños nos estamos haciendo el día de hoy, porque no todos tenemos a dónde ir. Especialistas en riesgos naturales señalan que el colapso de los edificios se debe también al uso de materiales de baja calidad y apuntan a casos de corrupción en el desvío de fondos para la construcción de viviendas seguras. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres señala que el doble terremoto causó daños estimados por $37.000 millones. Allá adentro se queda un hogar, se queda el corazón, se queda la esencia, se quedan las ganas guaireñas, se queda el amor con el que uno levanta con tanto esfuerzo un hogar. Y eso es lo que a nosotros nos está pegando, porque siempre vamos a salir adelante, porque somos trabajadores, somos
no lo puedo decir porque estamos en televisión, pero somos fuertes, somos aguerridos. Y sé y tengo la convicción de que vamos a salir adelante. Porque para muchos como Dayali, este desastre significó perder mucho más allá de lo material. Nuestro enviado especial en el epicentro de la tragedia es nuestro compañero Johan Ramírez, con quien compartimos ahora mismo pantalla. Johan, pasaron ya 12 días desde el doble terremoto y las labores de rescate están dando paso a la recuperación de cuerpos. ¿En qué punto se encuentra ahora la emergencia y cuáles son las necesidades más urgentes de la población? Leandro, yo diría que la emergencia se mantiene en su punto más alto, porque a diferencia de lo que ha sucedido con el doble sismo, cuyas réplicas fueron frecuentes y bastante intensas durante las horas y los días siguientes al terremoto, han ido disminuyendo con los días, pero la emergencia humanitaria, al contrario, yo diría que se va agravando, porque hay que imaginarse lo que significa decenas de miles de personas damnificadas, sin hogar, viviendo en las calles del estado de La Guaira, acá donde yo estoy, o de la ciudad de Caracas, durmiendo en tiendas de campaña. Acá hay 2 grandes campamentos organizados por las autoridades. En Caracas también hay algunos, básicamente parques públicos, donde se han instalado cientos de carpas y la gente duerme allí. Pero hay que entender que, claro, esta era una respuesta a la contingencia inmediata, pero a largo plazo esto representa grandes problemas en cuanto a suplir las necesidades básicas de la población, no solamente comida, agua, pero medicina, servicios médicos, baños, duchas. Entonces todo esto, en la medida en que pasan los días, pues complica todavía más la situación humanitaria de las personas afectadas por el terremoto. Johan, te escuchamos bien, pero te vemos un poco mal, pero vamos a intentar continuar. Las autoridades venezolanas dicen haber asumido ya las operaciones tras la retirada de buena parte de los equipos internacionales. ¿Cómo está haciendo esa transición? Pues yo creo que la mejor respuesta, Leandro, la puedes ver acá a mis espaldas. En este lugar estuvimos el fin de semana y te puedo decir que aquí había decenas, si no cientos de personas, entre voluntarios, familiares de las víctimas que buscaban a los desaparecidos, socorristas venezolanos venidos de todo el país y delegaciones internacionales. Aquí vimos delegaciones de Argentina, de Turquía, y como puedes ver, hoy detrás de mí no hay nada, Leandro. Básicamente están las ruinas abandonadas, incluso han sido acordonadas, con lo cual ni siquiera podemos pasar del otro lado, lo que muestra que esos trabajos de búsqueda se han ido cada vez abandonando de una manera más importante. Por supuesto, como lo he dicho en otras ocasiones, esta catástrofe es de unas dimensiones monumentales. En otras partes del estado de La Guaira todavía permanecen familiares y socorristas intentando buscar gente entre los escombros, y de hecho ayer también se encontraron algunas personas con vida. Cada vez ocurre con menos frecuencia, pero sigue ocurriendo, lo que quiere decir que muchas personas no se resignan todavía a abandonar esas labores, mientras en otras partes del estado, como te decía, pues ya vemos básicamente grandes maquinarias los escombros, lo que confirma que al menos en esas zonas, como en estas a mis espaldas, ya se han abandonado las labores de rescate. Johan Ramírez desde La Guaira, haciéndonos sentir claramente en primera persona lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Muchas gracias. Y seguimos con otra crisis, pero de otro tipo, porque este lunes a mediodía, hora local, la red eléctrica de Cuba colapsó, según anunciaron las autoridades, dejando alrededor de 10 millones de personas sin suministro eléctrico. De momento se desconocen las causas del incidente. Sin embargo, la operadora estatal eléctrica aseguró que está investigando los motivos del apagón a nivel nacional. Desde hace meses, la isla caribeña sufre de cortes eléctricos constantes relacionados con la precaria infraestructura eléctrica y las medidas de presión que sostiene Washington sobre La Habana, como el bloqueo al suministro de petróleo a la isla. Es hora de hablar de economía y de recortes, ¿no? Andrés Blumenkrantz. De recortes, Leandro, en el medio de la reconversión que está viviendo el mundo de las empresas tecnológicas. Y esta vez el turno es de Microsoft, que ha anunciado el despido de 4.800 empleados. Es el 2% de su plantilla, pero afecta sobre todo a su complicada división de Xbox. Microsoft ofreció indemnizaciones al doble de los trabajadores que finalmente se plegaron a la oferta. La compañía planea invertir $190.000 millones este año en infraestructura de inteligencia artificial, mientras el auge de la construcción de centros de datos encarece los chips y afecta al negocio de los videojuegos, lo que llevó a Microsoft a subir el precio de la Xbox a pesar de su baja demanda. En los últimos meses, las tecnológicas estadounidenses en general han recortado unos 120.000 empleos debido a la presión de los costos, especialmente en el negocio de la nube.
Vamos a mirar este tema un poco más en profundidad con la ayuda de nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, los despidos afectan en muy buena medida a Xbox y una división de videojuegos en los que habrá otros cambios. ¿Cuáles son los detalles? Sí, en Xbox la división de videojuegos va a perder 1.600 empleados este año y algo más de 1.200 el año que viene en el último plan de recorte de personal de una empresa que está recalibrando sus negocios en el momento del auge de la inteligencia artificial. La responsable de Xbox, Asha Sharma, ha explicado a los empleados de esta división, a la plantilla de videojuegos, que ha crecido mucho, pero no tanto han crecido ni los jugadores ni el tiempo que le dedican al juego, por lo cual hay que replantearse cómo se trabaja. La realidad es que tras el COVID las ventas han caído y otras tendencias se han ido imponiendo. Por lo que se refiere a los estudios creadores de videojuegos, Xbox Game Studios, dos de ellos, Compulsion Games y Double Fine, van a ser segregados, escindidos de la compañía y van a tener su propia gestión. Otros dos se van a quedar, van a ser vendidos y el resto todavía su futuro está en el aire. En el caso de Activision Blizzard, que fue comprado en el año 2023 por $69.000 millones, recordamos que este es el estudio que creó Call of Duty y Candy Crush, va a haber recortes de personal. Satya Nadella, que es el consejero delegado de Microsoft, dice que la empresa tiene que ser sostenible. Ana, estamos viendo mucha destrucción de empleo en el sector tecnológico en Estados Unidos y esta no es la primera ronda de despidos en Microsoft, que ya ofreció un paquete de compensación para salidas anticipadas en abril nomás. ¿Qué pasa en la que fuera la gran empresa de software? Sí, antes de los despidos de abril, que también hubo otros el verano pasado, Microsoft creció muchísimo durante el COVID, su plantilla subió, pero luego vino la normalidad y también los recortes. Y ahora está viniendo la inteligencia artificial, que está planteando unos problemas casi existenciales a la empresa, como cuál va a ser el futuro del software en la cada vez más cercana época de la inteligencia artificial generativa, que pueda hacer cada vez más tareas de software. Por otro lado, Microsoft tiene servicios que son importantes en IA, en inteligencia artificial, pero que no son líderes. Es decir, que hay una transición que se está reclamando no solamente por los tiempos, sino por la tecnología. De momento, la empresa está siendo muy castigada en bolsa, ha caído un 18% en lo que va de año. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias, Andrés. Y en DW sigue la información con mi colega Leandro Fest. Gracias, Andrés. Y sigue con un resumen destacado de otras noticias de la jornada. Comenzó en Utah, Estados Unidos, la audiencia preliminar en torno al caso de Charlie Kirk, el influencer pro-MAGA asesinado de un disparo en 2025 durante un mitin universitario. Un juez determinará a lo largo de esta semana si la Fiscalía tiene suficientes indicios como para abrir juicio contra el principal sospechoso de la muerte de Kirk, un joven de 23 años sobre el que pesa la acusación de asesinato agravado. En Perú, el ex candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez reconoció su derrota días después de que la derechista Keiko Fujimori fuera proclamada presidenta electa del país. Sánchez insistió en irregularidades en el proceso electoral y anunció además la creación de una coalición parlamentaria que buscará derogar leyes que favorecen el crimen y también la libertad del exmandatario Pedro Castillo, condenado a prisión por un fallido intento de golpe de Estado. Y un escándalo sacude el Mundial de Fútbol. Folarin Balogun, delantero de la selección estadounidense, iba a perderse el partido octavos de final contra Bélgica tras recibir una tarjeta roja, cosa que no va a ocurrir porque su suspensión fue anulada. Las informaciones de que el presidente Donald Trump intervino personalmente ante la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, han provocado indignación. Su máximo responsable, Gianni Infantino, defendió hoy esta medida y aseguró que las instancias de la Federación Internacional de Fútbol son independientes. Sin embargo, este no es un episodio menor, sino un gran escándalo que se suma a un largo historial de la FIFA. Esta es la falta que le costó al delantero estadounidense Folarin Balogun una tarjeta roja durante el partido contra Bosnia-Herzegovina. Según la normativa de la FIFA, la tarjeta roja provoca la suspensión automática del jugador para el siguiente partido de su selección.
Sin embargo, en un gesto sin precedentes, esta medida fue revocada tras una llamada telefónica entre Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La revocación ha generado críticas generalizadas en el ámbito deportivo. No sabía que para la FIFA el 5 de julio era como el Día de los Inocentes. Nunca antes en la historia del Mundial un jugador con tarjeta roja había sido habilitado para jugar su próximo partido. El sistema de tarjetas amarillas y rojas se introdujo en 1970 en el Mundial de México. Desde entonces, absolutamente todas las tarjetas rojas implicaron al menos la suspensión de un partido. Lo sucedido es inconcebible. La medida ha provocado alegría entre los fans estadounidenses y perplejidad entre los belgas. ¿De qué va esto? ¿Del gobierno ejerciendo su influencia como diciéndonos somos más fuertes que ustedes son débiles? ¿Por qué va a volver a jugar ese jugador? No lo entiendo y me gustaría mucho que alguien me lo explicara. No es normal. Si tienes una tarjeta roja, no juegas. A nosotros también nos sacaron una tarjeta roja al inicio del campeonato y nuestro jugador no jugó, así que no lo veo normal. El organismo a cargo del fútbol europeo, la UEFA, también ha criticado la medida en un comunicado. La decisión de la FIFA ha cruzado una línea roja, es inédita e incomprensible. La FIFA, por su parte, ha tratado de justificar su decisión amparándose en el artículo 27, una laguna jurídica que supuestamente permite levantar una suspensión bajo un periodo probatorio de 1 año. Para el caso de Balogun, supone que su falta podría quedar sin sanción si no se repite en los próximos 12 meses, algo que no ha ayudado a frenar la indignación y el malestar. Algunos piden ahora que la selección estadounidense tome la iniciativa e impida que Balogun juegue en el partido contra Bélgica, desafiando así la muy controvertida decisión de la FIFA. Y seguimos con el Mundial del Fútbol, pero desde otra perspectiva, porque la Selección Nacional de Cabo Verde regresó a casa este domingo, recibida por una multitud jubilosa en Praia, que es la capital del país, tras una histórica participación en la Copa del Mundo. Con apenas 500.000 de habitantes, Cabo Verde se convirtió en el país más pequeño en alcanzar una fase de torneo mundialista. Considerada una de las grandes revelaciones del torneo, la nación insular desafió los pronósticos con actuaciones llenas de carácter. Aunque su camino terminó con una ajustada derrota ante la actual campeona Argentina, la entrega del equipo dejó huella. Su regreso coincidió con el Día de la Independencia del país, mientras miles de aficionados los recibían entre banderas y cánticos. Y hasta aquí llegamos, pero ya saben que hay mucho más en nuestras redes sociales y eso gracias a un equipo que trabaja constantemente para mantenerlos informados. En nombre de mis compañeros me despido hasta una nueva edición de DW Noticias.